Saludos cordiales, señoras y señores. A lo largo del Festival de Cosmopoética, ya finalizado, hemos visto y oído en Córdoba a grandes poetas de todo el mundo. Tuvimos la oportunidad de admirar a los consagrados y de descubrir a nuevas voces de la poesía cordobesa. Esta noche retomamos nuestro encuentro con escritores y libros para hablarles de un género literario al que sus enemigos llevan años dando por fallecido, pero que sin embargo, y al menos en Córdoba, goza de excelente salud. Para ello nos acompaña Alberta de la Poza, poeta y excelente conocedora de la poesía que se hace en Córdoba y a quien ya saludamos. Buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Qué tal? Gracias por invitarme y bueno, intentaré... Encantado. Dentro de lo que pueda hablarte, pues estaré encantada de contestarte a tus preguntas. Pues decíamos que en Cosmopoética presentaste la antología Los nudos del tiempo, paisaje de la poesía actual cordobesa. ¿Cómo es el panorama que nos muestras en tu libro? Bueno, pues en primer lugar los criterios de selección, cuando a mí Francisco Javier Palomeque apostó por hacer una antología de poetas cordobeses, ambos nos propusimos pues, que estuvieran presentes poetas que ya están consagrados, que llevan tiempo, que están muy versados, que tienen muchas publicaciones, pero también apostar por poetas pues, que no estamos tan publicados, no somos tan conocidos, no hemos tenido tanta oportunidad para poder acceder a las publicaciones, y también tampoco tenemos los méritos pues, que tienen otros poetas que se lo han ganado con el tiempo y con sus libros. Y bueno, ese fue el criterio que quisimos adoptar. Lo conseguimos, creo que sí. En primer lugar, bueno, pues porque a la hora de hacer la selección y pensar en poetas que nunca habían publicado, que era la primera vez que publicaban poesía, pues como el propio Francisco Javier Palomeque o Esther Rubio, ellos dos nunca habían publicado poesía, aunque tengan idea de publicar, y sobre todo darle la continuidad en el tiempo, es decir, que esta era la primera parte de muchas otras antologías que Nizan Editorial se propone hacer pues, con el paso del tiempo, ir dándole cabida tanto a poetas, como hemos comentado, consagrados, como poetas que están por conocer, que son muchos. Son muchos. ¿Se han enfadado los que no han aparecido en esta primera parte? No creo, no lo sé, Paco. Yo conozco muchos poetas en esta ciudad, al igual que yo en muchísimas ocasiones no he estado en antologías, pues porque en ese momento no han creído conveniente que fuera yo la que estuviera. Yo nunca me he enfadado, de verdad, al contrario, agradezco mucho cuando me llaman, eso sí, lo agradezco mucho, pero nunca puedo enfadarme cuando no estoy, porque entiendo que en una antología no pueden estar todos los poetas. Es decir, sí es cierto que no me han llamado en la primera convocatoria, por así decirlo, pero me han llamado en la segunda o en la tercera, o no me han llamado. No creo que se hayan enfadado, y en tal caso, como se va a poder remediar, puesto que en el pensamiento de Francisco Javier, en Nizan Editorial, esa es la propuesta, y se dejó también muy claro el día de la presentación en Cosmopoética, el día 3 de octubre, días previos a la presentación, pues en otros medios de comunicación, como esta casa, que estuvimos para presentarlo, lo dijimos por activa y por pasiva, que bueno, que el año que viene, coincidiendo ¿no? con Cosmopoética, pues estarán otros 14 poetas con sus poemas. ¿Y cómo son los poetas cordobeses en el cara a cara? ¿Perciben los problemas sociales o viven en un mundo de pajaritos y de flores un poco aparte de la realidad? No, yo voy a hablar más por mí y bueno, también por muchos de ellos que conozco. Nosotros somos personas normales y corrientes que tenemos que vivir de nuestro trabajo, porque lógicamente de la poesía no podemos vivir, pero estamos muy al tanto de la sociedad y más del momento que vivimos, ¿no? Del momento tan crítico que estamos viviendo, y creo que con una sensibilidad especial a la hora de transmitirlo a la poesía. Es decir, en la poesía es que parece que todo es eso, un mundo es tratar de embellecer lo más cruento, ¿no? Es decir, desde el maltrato desde la violencia de género hasta, bueno, las guerras que está habiendo por el mundo,
bueno, la situación de los ancianos, todo, es decir, tocamos todos los temas, todos los poetas tocamos todos los temas. No vivimos en ningún mundo así imaginario, ni... Sí es cierto que a lo mejor hay algo, y ya hablo por mí, pues que te hace ver la vida de una forma diferente. Quizás sí, eso sí. A mí a veces mis hijos me dicen que yo no soy una mamá normal, pero yo creo que se refieren a que bueno, ellos van a las casas de otras mami y bueno, son de, no sé, que habría que preguntarle a ellos, pero cuando les he preguntado siempre me dicen que es que ellos pongan donde pongan algo, hay un libro y no tienen espacio para poner sus cosas, es decir, que hay libros en la mesa, hay libros por encima de mi cama, cuando ellos van a mi habitación, es decir, siempre... O sea, que ya lo anormal es encontrar libros... Para ellos eso, claro, no, además desde muy pequeños nunca han tocado un libro que hubiera en la mesa, porque sabían que eso era algo así como muy sagrado en casa, ¿no? Y de hecho ellos también quieren los libros. ¿Se está alejando la poesía de la gente? No. ¿Por qué entonces no se lee más poesía y no abundan esos libros de poesía en las casas? Yo no lo sé, es decir, desde siempre ha sido un género minoritario. Córdoba precisamente se lee hasta debajo de las piedras, es decir, que desde el Ateneo hasta jóvenes editores que están apostando por la poesía. Ahí tenemos el caso de Calixto Torres, que desde aquí pues, un abrazo muy grande. Sí, qué grande. Qué grande, un hombre grande. Revistas como Astro, Suspiro de Artemisa, hay muchísimas publicaciones, independientemente de que, bueno, los que tenemos la suerte de poder publicar gracias a ediciones como de papel, que Manolo Patiño está apostando por la poesía, Nizan Editorial ahora, es decir que precisamente Córdoba no es el lugar donde más poetas, creo, el índice de poetas, pues creo no, es así, el índice de poetas más grande lo tiene Córdoba. El por qué no creo que sea culpa nuestra, nosotros lo escribimos, intentamos publicarlo y además intentamos llevar la poesía a todos los lugares donde nos llaman. Eso es algo que... ¿No crees que se esté alejando entonces de la gente? No, alejándose no, que tenemos que hacerla más cercana, nosotros estamos en ello, pero alejándose no, sobre todo en Córdoba. ¿Qué mejoraría del Festival de Cosmopoética, si es que hay algo que mejorar? ¿O lo dejarías como está, tal y como está ahora? Mejorar, bueno, quizá más presencia de poetas españoles, aunque por supuestísimo para mí el haber escuchado poetas de otros países te enriquece, pero yo desde el primer año de Cosmopoética ahora ha ido mejorando año tras año, es decir, que tanto la organización como la programación ha estado genial, pero quizá noto la falta de presencia, incluso de más presencia cordobesa. ¿Con todos los poetas que hay aquí? Con todos los poetas que hay aquí, por eso... Sí. Sí. ¿Y por qué hay tantos poetas aquí? Pues no lo sé, yo creo que por las noches se riega la calle y amanece un poeta, lo he dicho en algún sitio, es que no tengo otra explicación. Quizás lo da la tierra, la luz, la cultura tan grande que históricamente tiene Córdoba, ¿no? Yo creo que eso lo da la tierra, creo que lo da la tierra. ¿Crees que la poesía debe tener alguna finalidad o no? Yo creo que tiene que tener una finalidad. Todos los que escribimos, unos mejor, otros peor, pero todos los que escribimos tenemos una finalidad. La finalidad es que nos lean y además nosotros reivindicamos, nosotros apostamos por llegar, es decir, utilizamos todos los medios para llegar, todos los medios, Paco. De momento está sobreviviendo a los críticos más duros. Desde luego, está sobreviviendo. Y en estos tiempos especialmente complicados. Sí, son muy complicados, sobre todo pues porque no hay una apuesta ahora mismo económica por la cultura, es decir, porque eso pues, por parte de las autoridades, por parte de quien compite, pues no deberían de abandonarnos. Es decir, ya perdimos en una buena ocasión,
que fue la capitalidad. La perdimos y bueno, creo que no deberíamos de por eso echarnos abajo, sino todo lo contrario. Pero fue un varapalo. De los gordos. De los gordos. De los peores días que recuerdo. Nadie esperaba No. lo que sucedió. Aunque yo tenía la intuición de que, como siempre, la política iba a hacer de la suya. Y al final, pues, todos hemos visto que así ha sido, ¿no? Se generó tanta ilusión Sí. en Córdoba durante mucho tiempo. Mucho. Y de buenas a primeras todo se vino abajo. Todo. De repente. Pero bueno, al día siguiente teníamos que decir, pues coger el papel y seguir escribiendo. ¿Crees que hubiera mejorado en algo Sí. si se hubiese logrado esa capitalidad cultural? Sí, sobre todo para los cordobeses, independientemente de la poesía, independientemente del libro en sí y de la literatura, es que hubiera sido a todos los niveles, a nivel del arte en general y a nivel de la ciudad y a nivel del ciudadano. Es decir, yo creo que a Córdoba y a los cordobeses y a las cordobesas nos hubiera encantado estar en ese pico del mundo de la cultura de cara, pues, al mundo entero, ¿no? A toda Europa, pues claro, nos hubiera encantado. Pero bueno, de todas formas Córdoba tiene tantas cosas y tantos valores y sus gentes tienen tantos valores que creo que podremos sobrevivir tranquilamente a esto. Aquí, mira, tienes tu mesa llena de libros y yo mi casa, y yo en mi casa, y como yo tantos y tantos cordobeses. Sí, los poetas ahora además se publican ellos mismos sus poemas. ¡Qué remedio! ¡Qué remedio! Es decir, ¡qué remedio! Y si no podemos así, tenemos que salir a venderlos a la calle. ¿Te cuesta el dinero la poesía? Hombre, sí, tendríamos que salir a la calle a vender los poemas a euros y ya está, y recuperar. ¿En este país vive alguien de la literatura? Unos cuantos. ¿Unos cuantos? Sí. Unos cuantos viven de la literatura. Están todos haciendo conferencias, saliendo Sí, en los exactamente. periódicos. No creo que solo vivan de las ventas de los libros, porque y más hoy en día con lo que busco, las descargas de internet, Claro. es decir, que eso también está perjudicando muchísimo al libro, ¿no? El tema del IVA, que tanto tiempo se lleva discutiendo sobre el tema del IVA en la cultura. Como sigamos así, la verdad es que hasta yo me voy a tener que comprar un kabuki en lo que más. Pero no, a mí es que me gustan los libros y tocarlos y olerlos. Pero está claro que el que quiere vivir de la literatura lo lleva claro, ¿no? Nos lo lleva muy claro. Hay que tener un trabajo y luego ponerse de noche a escribir o a la hora todos que sea. los que conozco, desde luego, todos trabajan. Afortunadamente también tienen trabajo y trabajan. Pero efectivamente, yo creo que todos escribimos pues, de noche, nuestros ratos, esos que buscamos para coger el folio yo por lo menos escribo en papel. Y habrá quien escriba en su portátil, pero cojamos nuestro cuaderno y nuestro bolígrafo y escribamos. Y siempre buscando ese lector con el que comunicarte. Bueno, personalmente yo siempre tengo que hablar de mí, no puedo hablar por otros, pero creo que sí, que comparte. Yo creo que todos los que publicamos que queremos que nos lean y ansiamos que se compren nuestros libros para llegar al público. Y sobre todo para acercarlos a la poesía, porque al final es la meta del poeta, no que sean siempre los mismos los que te leen, pues tus poetas amigos que van a la presentación de tu libro, que te compran tu libro, tus propias amistades que a lo mejor ni siquiera les gusta la poesía, pero son tus amigos y bueno, te compran el libro. Pero al final terminas regalando mucho. A quien de verdad le interesa la poesía, terminas regalando. ¿Cómo imaginas que es ese lector invisible al que te diriges? Pues creo que es un lector que también escribe, fíjate, y que siente la poesía como suya y quizás ha escrito o escribe, pero que nunca ha dado el paso quizá por esa vergüenza que todos hemos sentido la primera vez, el primer libro que presenta o lo primero que escribe y lo lees públicamente, ese desnudo que haces ante el lector. Pienso que es una persona con esa sensibilidad. No es que el resto de los lectores que leen solo novela o leen narrativa no tengan, porque a lo mejor es que no, les aburre, les cansa, les empalaga. Pero la poesía de hoy en día no empalaga, la poesía de hoy en día te acerca muchísimo. Creo que cualquiera que lea cualquier poema o mío de cualquiera, yo leo a otros poetas
Y al final es el mismo sentir que yo tengo, pero dicho con otras palabras. Y nosotros no creo que descubramos nada nuevo. Decimos los mismos sentimientos que a ti te hacen sufrir o te hacen vibrar de emoción, de felicidad, de amor, de desamor, de pasión. Todo, yo creo que no hay nada por decir, simplemente lo decimos de una forma diferente. Y claro, hay formas de escribir que llegan totalmente al público. Yo siempre he dicho que, como creo que tengo una cita en algún libro de Gloria Fuertes que decía que escribe deliberadamente mal para que otros le puedan comprender, ¿no? Pues quizás esa es mi excusa si no escribo muy bien, pero por lo menos sé que mi lenguaje es sencillo a la hora de escribir y que puedes ser, bueno, que te entienden el lenguaje. Alberta, ¿se podría escribir un poema si supieras que nadie lo va a leer? Claro. ¿Se pueden escribir poemas para guardarlos en un cajón y dejarlos ahí? De hecho, yo tengo muchos más guardados que he publicado. Sí, sobre todo cuando comienzas a escribir, yo de eso hace ya tantos años que no quiero ni recordarlo, pero yo nunca pensé que eso llegaría a ver la luz. Yo la emoción de haber publicado mi primer libro, lo primero que hice fue a ir al escaparate de la librería Luque en Cruz Conde, cuando estaba en Cruz Conde, y cuando lo vi, yo es que no quería separarme del escaparate, yo es que estaba leyendo mi nombre y estaba leyendo el título de mi primer poemario. Entonces esa emoción es, pues como dice, la emoción más fuerte que ha vivido cuando parí a mi primer hijo, ¿no? Pues es la emoción más fuerte que yo he tenido en mi vida. Bueno, pues detrás de eso está cuando parí mi primer libro. Lógicamente la emoción es muy grande, ¿no? ¿Has visto algún lector anónimo leyendo por encima un poema tuyo? Una vez en el Corte Inglés y me quedé entre las estanterías porque estaba ojeándolo, luego lo dejó donde estaba, pero lo ojeó. Ah, sí, estabas tú ahí espiándolo. Yo sí, yo que estaba viendo a ver si, como era el primer libro y llegó hasta el Corte Inglés, porque la editorial, es verdad que esa editorial, la distribución, fue muy importante la forma de distribuirlo, llegó a muchos sitios. Que ese es el problema también que nos encontramos, y ahora te comentaré, ¿no? Pero yo sí, yo estaba justamente era un chico que estaba viendo el libro de poesía y estaba ojeando el mío, y entonces sí me puse detrás para ver si lo compraba, se lo llevaba o lo dejaba. Pero bueno, por lo menos sí lo vi ojeando. Sí, lo vio, ¿no? ¿Qué es para ti la poesía? ¿Cómo la distingues de las metáforas y de las frases adornadas? Yo no creo excesivos adornos en la poesía, soy muy directa cuando escribo, pero la poesía es una forma de expresión. Ya te he comentado antes, Paco, que quizá lo más brutal que es para mí, que por ejemplo es el asesinato, todo lo que estamos viendo, esta guerra, el holocausto nazi, todas estas cosas, porque ahora estoy terminando un poemario sobre eso, fíjate, o sobre estas personas que hay, que también escriben libros en centros psiquiátricos, el hacerlo poesía y tratar de buscarle unas palabras poéticas es muy difícil, pero las encuentra, se encuentra. Ahí creo que es donde realmente un lector cualquiera puede comprender perfectamente entre metáforas, puede comprender perfectamente una situación social que está ocurriendo en estos momentos, o que ocurrió hace unos años, como el holocausto, ¿no? Es decir, y ahora estoy inmersa en eso. Es algo que, bueno, hace muchos años que quería hacer y ahora pues, he encontrado esa capacidad de hacerlo. Y en un tiempo como este, en el que se cuestionan tantos valores, ¿qué poesía puede hacerse? La que hacemos. Yo creo que cada uno la que le sale del alma, porque si algo pone un poeta en un papel, es su alma. ¿Existe alguna norma para escribir un poema? ¿Alguna regla? Poner el alma, sencillamente. Poner el alma, luego está la parte de, bueno, la musicalidad, esa rima que no se ve, pues porque, a no ser que sea un soneto, un alejandrito, o que sea. Es decir, esa rima que no se ve como tal, esa métrica, pero sí esa musicalidad que tienes que darle para que un texto deje de ser un texto y se convierta en un poema. ¿Cuáles son tus palabras preferidas?
No lo sé, no tengo palabras preferidas. No tienes ninguna. No. ¿Y qué buscas cuando escribes un...? Sí las distingo en otros poetas. A lo mejor ¿Ah, sí? ellos en mí sí distinguen algunas palabras que yo pueda utilizar, pero sí las distingo en otros poetas, sí. Que las repiten machaconamente. No por machaconamente, sino que la emplean en determinados poemas y sé que ese poema es de Alfredo Jurado, o este poema es de Antonio Flores, o este poema es de Pilar Sanabria, o aquel poema es de Juana Castro. Es decir, por nombrar unos cuantos, me encantaría nombrarlos a todos, pero sí es cierto que ya, o Manolo Gaete, su poesía lo define, o Ángela Jiménez, que son algunos de los poetas que estoy nombrando que participan en este libro, ¿no? Es decir, creo que ya su forma, sus palabras, como muy bien dice, sí utilizan algunas palabras en varios poemarios, pero no los distingo solo por eso, porque utilizan, sino por esa forma ya tan característica de escribir. ¿Qué van a encontrar los lectores cuando se acerquen a alguno de tus poemas, Alberta? Bueno, en los nudos del tiempo se van a encontrar pues, con 14 poetas, 7 hombres y 7 mujeres. Se hizo por eso de la paridad y se pidió 7 poemas inéditos, que era ya un reto decirles que tuvieran 7 poemas. Algunos, pues incluso como yo, pues lo que hicimos pues de un poemario que teníamos, pues elegimos 7 poemas de un poemario que todavía no está publicado. Lo que sí me gustaría es nombrarlo a los primeros 14 que Nizam Editorial ha apostado por esta antología, que han sido Mercedes Castro, Mariluz Escuín, Antonio Flores, Manuel Gaete, Rafael Ames Castillo, Ángela Jiménez, Alfredo Jurado, Francisco Javier Palomeque, una servidora, Alberta de la Poza, Esther Rubio, Pilar Sanabria, Fernández Sánchez Mayo, Manuel Sánchez Almoral y Antonio Barbaina. Estos son los primeros 14 de muchos otros que van a ver al cabo de... Eso es lo que van a encontrar aquí. ¿Y en tus poemas qué van a encontrar los lectores? En mis poemas, pues, por ejemplo, en Miradas en Re menor, este libro es del 2008-2009, van a encontrar pues Alberta de la Poza. Ni más ni menos. Ni más ni menos, porque además es el libro más intimista que he escrito. Es decir, el libro que, bueno, que hace un poco un repaso por un momento determinado de mi vida, en el cual pues esas vivencias las dejé aquí en el libro y que ahora dejo también aquí para ti. Por ejemplo, en Donde los vivos, este fue mi último poemario y bueno, es un libro del cual me siento muy orgullosa, puesto que aquí sí pude plasmar lo que es el sufrimiento de una persona que tuvo durante 5 años un problema psiquiátrico fuerte por una depresión, fue mi hermana. Y bueno, fueron 5 años que ella estuvo enferma, hoy por hoy está estupenda y está curada. Pero claro, fueron 5 años los que yo descubrí en un hospital psiquiátrico, pues, bueno, la crudeza y la dureza del sufrimiento de toda esa gente, no solo mi hermana, sino... Y entonces, bueno, pues con los años lo escribí. No pensé nunca que fuera a encontrar las palabras para definir tanto dolor, tanta soledad, y también pude observar que, por eso se titula Donde los vivos, que es donde esos enfermos se encuentran bien, es decir, ya hay un espacio para ellos, allí se quedan, allí están, y claro, al no haber una política en fin, ahora mismo tengo entendido que se ha mejorado mucho el tema de la planta de psiquiatría del hospital provincial. En la época que yo iba a la entreplanta y desde luego todas las veces que pude denuncié, entre comillas, pues que aquello no era humano, es decir, como estaban. Y de hecho, pues ya me han contado enfermeras que trabajan allí, que me ven por la calle, porque claro, me vieron algunos años yendo casi todos los días por allí a ver a mi hermana y me han contado que ahora bueno, hay cámaras, están en unas condiciones estupendas, los baños, todo. ¿Y apetece escribir poesía cuando se sale de un psiquiátrico? No, tuvieron que pasar 2 o 3 años y ver a mi hermana bien,
para poder hacerlo. Es decir, y no pensé que nunca llegaría a escribir esto, pero me sentí en la necesidad de escribirlo y sobre todo eso, también lleva unos tintes de denuncia hacia estos lugares que son atroces, es decir, vamos a ver, el trato de la enfermera, yo siempre lo diré, de los médicos es maravilloso. Lo siguiente, era el estado en que se encontraba, problemas de la administración del SAD, de lo que sea, es decir, que entre otras cosas ni las mismas enfermeras a lo mejor trabajaban bien, porque no tenían su espacio. Y no porque tampoco estuvieran mal cuidados, sino porque era el entorno. El entorno es que todavía yo creo que te pone peor. Te pone peor. Claro, es que no es como los sitios estos de reposo que salen en las películas, sí, con los jardincitos y el carrito llevando al enfermo, una enfermera por paciente. No, eso es de película o de sitios donde se pueda uno permitir eso. ¿Te parece, Alberta, que acabemos con un poema? Sí, Mira, voy a leer el último porque este libro es una consecución de poemas que cuentan la historia de ese paso de mi hermana por allí, por ese hospital. Y bueno, es como si dijéramos pues, un poema de 800 versos, como puedes ver, no tiene título, y da igual que empieces por uno que por otro, que le coge la hebra. Si la memoria nos falla aún más, cuando solo has visto el momento, nunca pensaste que la tierra sembrada era casi tan igual a ti, como ayer y hoy y mañana. En tu ayer más precario, en el hoy más tibio, en tu mañana, un no sé qué, pero algo te aguarda. Tú lo sabes, aun sin querer, que vives a veces en la contienda. No puedes excusarte de la vida como un objeto vano. Al otro lado de la muerte, la justicia. Mejor aniquilar el escaparate de la farmacia. Alberta de la Poza, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Paco, por haberme invitado. Un placer tremendo compartir un ratito de poesía. Estás invitada para otras veces, cuando tú quieras, estaré aquí. Gracias. Pues nosotros vamos ahora con una breve pausa comercial y enseguida regresamos en El Puente de la Luz.